Buenas noches o buenas tardes. Muy contenta de ver a tantos amigos aquí hoy, muy feliz. Y antes de empezar quisiera dar las gracias a todos vosotros que estáis aquí, pero sobre todo a la universidad por esta oportunidad que me brinda de profundizar en este programa, en esta investigación que desde hace un tiempo estoy llevando, por una parte de recuperación de repertorio de mujeres compositoras, principalmente españolas, y por otro de difundir las compositoras que todavía hoy, en el siglo XXI, pues están vivas y tengo la oportunidad de conocer y trabajar directamente con ellas. Bueno, deciros que aunque parezca mentira, porque las obras han quedado en el olvido, cuanto más vas rascando y más vas investigando, más te das cuenta de que es un terreno pues inabarcable, infinito. Y esta es una manera de rendir homenaje a todas las mujeres que han construido este patrimonio cultural que tenemos hoy en día y que realmente pues es muy, muy rico. He confeccionado un programa pensando, primero orden cronológico, es decir, por fechas, pero también por zonas geográficas, agrupando a las compositoras por orden geográfico. Quería decirles que, ya saben ustedes que desde hace un tiempo hay una corriente de perspectiva de género que lo que intenta pues es traer al presente todas estas mujeres, esta creatividad escondida, traerla al presente. Y este campo pues es muy grande, social, en la universidad sobre todo. Digamos que en las artes y en la composición, que es el tema que nos ocupa hoy, pues vamos un poco más lentos y es un poco más discontinuo. Hay más de 5.000 compositoras que están datadas desde la antigüedad y que por culpa de la tradición que las colocó en un lugar unívoco, pues todavía hoy en día no se conocen algunas, pero no todas. Yo me plantearía una pregunta, me la plantearía y me la planteo. ¿Qué es lo femenino en el arte? Porque lo masculino y lo femenino lo impregnan todo, la naturaleza, lo real y, por supuesto, también el arte. Yo me contesto que el arte no tiene género y que, de alguna manera, pues hemos de traer al presente, de completar cada una de las épocas del pasado y de manifestar ahora en el presente toda esta creatividad, y que ha llegado el momento de iluminar todos estos talentos. Entonces, hoy propongo un programa en el que combino secciones en las que voy a situar un poco el contexto generacional, hablar un poco de las compositoras, de las obras, y lo voy a combinar con la interpretación de las obras para poder así pues profundizar un poquito en la escucha sensible, que al final creo que siempre es lo más interesante. Y yo me siento bastante como intérprete. Decía Ortega y Gasset que el intérprete es el que dota de emoción y de sentimiento, de sensibilidad, un contenido objetivo. Entonces yo como intérprete y como mujer me siento bastante comprometida con este repertorio, porque el repertorio al final uno va eligiendo el repertorio a lo largo de la vida, pero el repertorio es algo que te acompaña todo el tiempo y que de alguna manera pues está contigo y te expande tu visión, tu conciencia y tu manera de ver la vida. Es casi una postura moral y filosófica ante el mundo. Y además es un camino que ya nunca abandonas, porque descubres
historias muy interesantes. Así que voy a empezar el recorrido cronológico, empiezo a finales del siglo XVIII y voy a empezar con dos compositoras que eran de ascendencia española, que vivían. La primera nació en 1744, es Mariane Martínez. Mariane Martínez era hija de un soldado español que peleó en Nápoles. En Nápoles hubo muchas guerras, pero esta fue una de las de 1740 y algo. Y de ahí emigró a Viena, el padre. Allí hizo una academia famosísima donde Beethoven llevó a estudiar a su sobrino. Y en la misma casa de Mariane vivían Joseph Haydn, que fue su maestro de composición y que Haydn fue el padre de la primera escuela de Viena, del clasicismo vienés. Vivía también Púrpura, que era un famosísimo maestro de canto, y vivía Metastasio. Metastasio fue un poeta italiano que escribió los libretos casi todos los libretos del siglo XVIII, muy famoso también. Con lo cual, Mariane pues era pianista, compositora y cantante. Haydn la llamaba la pequeña española. Brillaba mucho en la corte de Francisco José y Mozart escribió para ella sus sonatas a 4 manos para tocarlas con ella. Y bueno, yo he traído un adagio de una de sus 3 sonatas para pianoforte y está escrita en un estilo, ella estaba influenciada por el estilo galante de Carl Philipp Emanuel Bach, que fue el segundo de los hijos de Bach. Así que es una música dentro del estilo galante del clasicismo vienés. Bueno, y la segunda de las obras es una mazurca de Pauline Viardot. Pauline Viardot es una historia interesantísima también de mujer. Es de una familia de cantantes, de la familia de cantantes más importantes del siglo XIX. Su padre, Manuel García, era el tenor preferido de Rossini y para el que Rossini escribió El Barbero de Sevilla. Su hermana era la diva María Malibran, que malheureusement murió muy joven, a los 35 años, por una caída de un caballo. Y su hermano era Manuel García, que fue el inventor del laringoscopio. El laringoscopio. También un barítono muy famoso. Bueno, Liszt decía que esta familia tenía en los genes, la genialidad en los genes. Liszt ella estudió con Liszt. Ella nació en el 1821, un año después de Chopin, y Chopin la admiraba mucho. La mazurca, que ella era pianista porque acompañaba las clases de su padre y ahí fue donde aprendió la técnica vocal. Se llevaba muchos años de diferencia con su hermana y cuando murió la Malibran, ellas adoptaron los apellidos de los maridos, por eso no se llaman García. Cuando murió la Malibran, la madre dijo: bueno, chiqueta, pues ahora tú, en lugar de tocar el piano, a cantar. Y era una mujer inteligentísima y bueno, brilló en los salones, era muy amiga de Goethe, de Clara Schumann, y brilló en los salones alemanes y tuvo una enorme carrera y una gran influencia en la Europa de ese siglo. Bueno, la mazurca que os traigo hoy, supongo que estará en cierta manera inspirada un poco en Chopin. La mazurca es un género típico del romanticismo, es una forma musical libre, subjetiva, donde lo importante es el sentimiento, porque, bueno, el clasicismo es Kant, que es la razón, el romanticismo es Hegel, que es la emoción, el subjetivo, lo que uno siente, eso es lo importante. Entonces ya nos vamos del clasicismo al romanticismo. Y bueno, y ahora vamos a escuchar un poco de esta música y luego continuamos. A ver si me aclara para mí esto.
muchas gracias. Pues nada, ahora pasamos al siglo XIX. El siglo XIX, que fue una catástrofe musicalmente hablando. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII habíamos acumulado mucho, con la dinastía de los Austrias, habíamos acumulado mucho esplendor y mucha riqueza cultural, porque ellos eran unos grandes admiradores del arte. En música teníamos los grandes maestros de capilla, que eran, bueno, Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Vitoria, etcétera, etcétera. Bueno, y en pintura, en pintura tenemos ahí a Zurbarán, bueno, no voy a citar porque es impresionante. En cambio, cuando pasamos a los Borbones tienen un gusto más por la música italiana. De hecho, María Bárbara de Braganza, que fue primero princesa y luego casó con Felipe VI y fue reina de España, trajo a Scarlatti, que eso sí que fue una suerte. Durante 35 años vivió Scarlatti aquí. Pero los italianos tenían el gusto por la ópera, por el canto. Es decir, no les gustaba tanto la música instrumental. Digamos que el género puramente español de esa época es la zarzuela. Entonces tenemos que los compositores de esta época y las compositoras pues componen zarzuelas. He traído en este bloque a dos compositoras que son prácticamente desconocidas. La primera es una alcoyana, nacida en Alcoy, Dolores, tengo que leer el nombre porque es muy largo, Dolores Agustina Ana Vitoria Tarruella, conocida popularmente como Lola Vitoria. Nació en 1880 y bueno, se trasladó muy joven a Villena. Siempre le gustó mucho la composición. A los 17 años ya ganó un concurso con una marcha a la coronación de Alfonso XIII. Estrenó precisamente su primera zarzuela aquí en Alicante, en el Principal, María Rosa se llamaba. Y además de componer, porque bueno, compone 9 zarzuelas, tiene 35 obras para piano, que no se ha tocado ninguna. Escribía dramas y comedias y era amiga de Jacinto Benavente y de Gómez de la Serna y bueno, por supuesto, muy amiga de Chapí, de Tárrega, de Sorozábal, muy amiga de la Chirgú. La Margarita Chirgú fue la actriz más importante del siglo XIX. Bueno, Lola Vitoria tuvo una vida muy azarosa, era de familia naturalmente bien, visitó todos los salones de toda Europa, se relacionó, como he dicho, muy bien, pero tuvo una vida azarosa porque se murieron sus 2 hijas de tifus, estuvo en la cárcel por republicana, bueno, una vida de estas complicadas. Yo he traído hoy una obra que lleva por título Sin título, o sea que no tiene título, pero es un andante doloroso. Se nota ahí, una profunda tristeza y melancolía. Y luego tengo la música que escriben es música de finales de siglo. La música que se escribía para piano era música de lo que se llamaba música de salón, salonier, porque la música entonces, como no habían auditorios, se realizaba en los salones de las casas, que eran como las academias. Esto se hacía en España a finales de siglo, pero en Europa, en Viena, en Londres y en París se hacía ya desde principios de siglo, lo heredamos. Y ahí pues se intercambiaban los conocimientos de todo, científicos, y era una música, claro, era una música muy fácil de oír, formas musicales muy cortitas, muy melódicas, es decir, un lenguaje que todavía no estaba excesivamente evolucionado, no tenía elementos, digamos, modernos. Bueno, tocaré a Remedios de Selva y de Torre, que era sobrina de Chapí. Tocaré 2 pequeñas obras. Bueno, de esta señora no conocemos nada más que el año de nacimiento, que era bilbaína,
y que hay 14 obras en la Biblioteca Nacional, se están empezando a hacer estudios sobre ella y que tenía un carácter muy fuerte, porque iba con su novio y se peleó con él y bueno, vino un guardia civil y se ve que ella le pegó al guardia civil y acabaron en la cárcel. Y bueno, esto es lo único, esto me lo contó en la SGAE me lo contaron, y esto es lo único que sabemos de ella. Una de las obras es de un sainete y la otra es de una zarzuela en un acto y 3 cuadros para niñas solas. Entonces, voy a tocar primero la farruca, que es, del sainete Una gira, y luego tocaré el vals, que es el vals lento de Niní y Beatriz, que es la zarzuela, y luego ya tocaré a Lola Vittoria.
Muchas gracias. Bueno, pues ahora ya pasamos al tercer bloque, que viene determinado por la influencia y el magisterio de Manuel de Falla. Manuel de Falla es el pivote, es el patrón, es el compositor más importante del siglo XX español, casi hasta la generación del 51. La generación del 98, la del 14 y la del 27 están influenciados por Falla. Bueno, en el siglo XIX, como tuvimos una política, bueno, tuvimos la Guerra de la Independencia, la invasión napoleónica, el catastrófico reinado de Fernando VII, teníamos una necesidad absoluta de regenerar todo nuestro tejido musical y ponernos un poco a la altura de Europa. En estética, técnica, estilo, todo. Es un esfuerzo. La crónica española del siglo XX es un esfuerzo por ponernos al día. Falla jugará un papel predominante en todo esto. Pero realmente se regenera o nos reconstruimos gracias a Felipe Pedrell. Felipe Pedrell es el padre de la musicología del siglo XX. Entonces, en 1897, justo un año antes de que perdiéramos las colonias de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que esto causó un estado de depresión y de melancolía en la intelectualidad española. Pues justo un año antes, en el 97, Felipe Pedrell propugna un manifiesto en defensa de una música nacional. Este manifiesto se llamará Por nuestra música. Y aquí lo que defiende es la identidad española, hacer una música que esté basada en el folclore, en la música popular, en las raíces populares, pero con elementos de lenguaje ya un poco más avanzados. Ojo, el nacionalismo musical no tiene nada que ver con el nacionalismo político. Lo que intenta es unir. La identidad española, daba igual que fueras catalán o andaluz. De hecho, los alumnos de Pedrell y los padres de este nacionalismo pues son Granados y son Albéniz y Falla, que son catalanes, y Falla, que es gaditano. Bueno, pues esta es la generación, en literatura es la generación del 98, que es la de Azorín, la de Pío Baroja, la de Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán. Ortega y Gasset nace en el 81, nace Picasso en el 83, nace Ortega y Gasset. Y bueno, es la generación de Gaudí, el arquitecto, de Benlliure, y es la generación de los maestros en música, que son los alumnos de Pedrell. Bueno, lo que hace Falla es aúna varios estilos. Por una parte, el estilo impresionista. Bueno, Falla es que daría una vida para hablar de Falla, porque Falla es fundamental en la historia de la música española. Trae el impresionismo francés, porque era muy amigo de Debussy, pero no es el impresionismo de Debussy, que es fantástico, fantasmagórico, es un impresionismo impregnado de realismo ibérico. Estas no son palabras mías, son palabras de Rodolfo Halster. O sea, que era un impresionismo, pero con tintes, con matices de este nacionalismo del que os estaba hablando. Pero también suma toda la música del barroco español, es decir, todo el Scarlatti, todo Mateo Albéniz, el Padre Soler. Bueno, esto lo podemos ver en su concierto para clave, en gran parte de su obra. Bueno, no solamente en esta generación del 98, sino que su influencia, Falla llega a ser un mito en los años 20. Y de hecho, la generación del 27, que se llama así por asimilación a la generación poética del mismo nombre, que es en el año 27 se reúnen en Sevilla todos los poetas liderados por Gerardo Diego. Gerardo Diego, además de poeta, era muy buen pianista, era un gran músico. Y se reúnen todos,
Cada uno tenía un estilo diferente, pero se reunieron porque querían conmemorar el 300 aniversario de la muerte de Góngora. Todos eran grandes admiradores de Góngora. Góngora había estado muy denostado hasta ese momento. Y ahí Falla compone el soneto a Córdoba, porque Góngora era cordobés. Y bueno, la estética de la generación del 27, para no enrollarme mucho, es una estética muy antirromántica, formas musicales muy pequeñas, lenguaje muy vanguardista. Miramos a Francia, al grupo de los 6, la politonalidad, es un lenguaje ya bastante más moderno. Entonces, tengo a 2 compositoras, María Rodrigo Bellido, que es una mujer interesantísima, que fue la primera que compuso una ópera. Estudió con José Tragó, que fue también el profesor de Falla en Madrid. Y bueno, ahora escucharemos de ella la copla intrusa, que es como si estuviéramos escuchando a Falla. Ella estudió con Richard Strauss, fue catedrática en el Conservatorio de Madrid, correpetidora, acompañante de Miguel Fleta, el famoso cantante. Y a mí hay una cosa que me emociona mucho, y es que ella fue, junto con María de Lejárraga, que es otra mujer a tener en cuenta, porque María de Lejárraga fue la que escribió los libretos del Amor Brujo y del Sombrero de 3 picos de Falla. Y fue la que firmaba todas sus obras, las escribió ella, pero las firmaba el marido. Y estas dos mujeres fundaron una de las asociaciones femeninas, era como una universidad de las mujeres, se llamaba La Cívica. ¿Para qué? Para formar a las mujeres, para que las mujeres tuvieran... las mujeres de entonces, como las de ahora, eran listas, pero claro, no tenían educación. Entonces querían formarlas para que pudieran, pues de alguna manera, afrontar la vida, la libertad, y bueno, y que tuvieran criterio para votar, porque no votamos hasta el año 31. Entonces, ella, María Rodrigo, era la secretaria y María de Lejárraga era la presidenta. Había otra que se llamaba el Liceum Club, de la cual ahí estaban implicadas Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez, que es otra mujer a tener en cuenta. Es que esa época de antes de la Segunda República está llena de mujeres interesantes y de momentos muy, muy importantes en la historia. Bueno, de la copla intrusa de María Rodrigo, porque me voy enseguida por las ramas, y luego tengo a Rosa García Scott, Rosita García Scott, la única alumna de Manuel de Falla, porque Manuel de Falla solo tuvo a Rosa García Scott y a Ernesto Halfter como alumnos, aunque aconsejó a mucha gente, pero no tuvo muchos alumnos. Y bueno, ella estrenó Las noches en los jardines de España con Falla. Ella tocaba el papel solista y Falla el acompañamiento. Fue una pianista excepcional. Se casó con un musicólogo, Jesús Baligay, emigraron a México, claro, y fueron muy amigos de todo el grupo de los 6 franceses, pero sobre todo de Stravinsky. Entonces vamos a escuchar. Vais a ver cómo esto suena a Petrushka de Stravinsky. Es Stravinsky. Estas 2 pequeñas obras de Rosa García Scott. Así que, bueno, pues puedo hablar más, pero creo que ella está bien.
Gracias. Bueno, ya han visto ustedes cómo ha evolucionado el lenguaje en Rosa García Scott. Bueno, cada compositor es fruto de su contexto generacional. Entonces, ahora nos vamos a ir a Valencia y nos vamos a situar ya en la época de la posguerra. Valencia fue durante casi un año capital de la República. Se trasladaron allí las Cortes y esto propició que muchos intelectuales y que hubiera pues, una gran vida musical. El maestro de toda esta generación, que hay una generación de compositores que se llama el Grup dels Joves, el grupo de los jóvenes o el grupo de los 5, es Manuel Palau, que fue justamente Premio Nacional de Música en el 27 por una obra titulada Gongoriana. Él fue también, estuvo muy preocupado todavía con la estela de Pedrell de recoger el folclore de la Comunidad Valenciana. Y estas dos compositoras que traigo hoy, que son María Teresa Oller y Dolores Sendra, le ayudaron en este trabajo musicológico. Él era director del Institut Alfons el Magnànim. Cada una de ellas pues, recogía el folclore de una zona. María Teresa Oller, el de mi zona, el de Alcoy, Bocairente, Onteñente. Y Dolores Sendra, ella era de Pego. La vida de las dos está muy condicionada por la época. Claro, después de la guerra hay como una especie de vacío y de desorientación. Tantos compositores habían muerto, otros habían ido al exilio y bueno, tampoco el franquismo fue ideal para los lenguajes vanguardistas. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que el lenguaje vuelve a ser de tintes mucho más clásicos, mucho más tonales, por decirlo de alguna manera. María Teresa Oller fue una mujer muy polifacética, estudió en Alemania, fue directora de coros, profesora, escribía en El Levante, críticas musicales. Yo llegué a conocerla bastante bien. Y Dolores Sendra fue la primera mujer que dirigió una banda, la banda de Pego. Escribió también el himno de su pueblo, de Pego. Ambas mujeres muy interesantes, porque ser compositoras en esa época, pues no, la verdad es que no era tarea muy fácil. De María Teresa traigo una obra de tintes impresionistas que se llama Cipreses. Y de Dolores Sendra, una obra que nunca se ha tocado y que se llama Para Elvira, porque en su familia todos son Elviras, su hermana, su madre, sus sobrinas, etc. Bueno, yo creo que os gustarán porque son obras muy bonitas.
Muchas gracias. Pues nada, ahora nos vamos a Cataluña y nos vamos primero con dos compositoras que han sido nuestras dos más grandes pianistas. La más grande de todas, Alicia de la Rocha, que, bueno, no tendría que hablar de Alicia de la Rocha porque yo creo que todos la conocemos, ganadora de 4 Grammys, Charles Platin Prize, Premio Mundial del Disco, son innumerables sus premios. En América la llamaban Lady Mozart, donde pasaba 9 meses al año. Yo destacaría de ella que es un ejemplo de vocación y de humildad, y además que ha llevado la música española por todo el mundo, porque ella fue muy amiga de Montsalvatge, de Montpou y de Óscar Esplá. Entonces creo que sus versiones todavía hoy en día son insuperables. Leí hace poco un libro de ella, Memorias de un genio, y decía, en el prólogo decía: espero tener otra vida para poder dedicarme a la música. Es un ejemplo de perfeccionismo, de que ella nunca estaba contenta con lo que hacía. Esta obra, que se llama Ofrena en catalán, pertenece a un álbum que ella escribió en la posguerra, cuando no podía salir de gira, y se llama el álbum Pecados de Juventud. Ella era muy joven cuando lo escribió, 21 años. Seguramente si no hubiera tocado tanto el piano se hubiera dedicado más a la composición. Bueno, Leonora Milà, que es la otra compositora de Vilanova y la Geltrú, ella es más compositora que pianista, aunque fue también niña prodigio, como Alicia de la Rocha, hija de un chelista del Pau Casals, de la orquesta Pau Casals, con la que iban y venían a Cuba. Por eso ella tiene 3 álbumes de habaneras. Bueno, de Leonora Milà tengo que decir que tiene 4 conciertos para piano y que compuso una ópera sobre el mito medieval de Tirán lo Blanc que se estrenó en San Petersburgo y que estuvo 5 años en cartel. Luego la estrenó en Barcelona y estuvo solo una semana. Pero ella dice que le inspira mucho el lenguaje de los compositores rusos, Prokofiev, Shostakovich. Y bueno, de la habanera os podría hablar también mucho, pero creo que no es el caso. El caso es que la disfrutemos porque es una habanera preciosa.
celebrando el centenario de su nacimiento, de Alicia de la Rocha este año. Sirva esto como homenaje. Bueno, muchas gracias. Y ahora, aunque la compositora que voy a tocar nació solamente 2 años después de Leonora Milá, en el 44, Anna Bofill Levi, cambiamos completamente ya de lenguaje. Es un lenguaje del siglo XXI. El siglo XXI se caracteriza por ser un siglo poliédrico, o sea, con muchas facetas, hay mucha experimentación en la música, se amplían los registros sonoros, los timbres, se incorpora el ruido, el teatro, hay mucha también, se entremezclan las artes, y casi todas las compositoras, además de compositoras, tienen otros menesteres. En el caso de Anna Bofill, ella es arquitecta, ha ganado muchos premios internacionales como arquitecta, es hermana de Ricardo Bofill, y desde su despacho pues hicieron un edificio muy famoso que es el Walden 7, que es, restauraron una antigua fábrica, hicieron el parque Reus, el barrio gótico de Reus. Y ella ha escrito varios libros de arquitectura y también uno sobre los sonidos del silencio, en el que habla de la mujer y de las mujeres compositoras. Ella es hija de su madre, Levi, judía. Le gustaba mucho la música, eran de familia acomodada, tenían un piano de cola en casa y allí estudiaba Montsalvatge y estudiaba Montpou, que han sido como sus padres espirituales. Bueno, la obra que os traigo hoy es una obra que tiene que ser dramatizada. Es una obra que está basada en un poema de Maria Cinta Montagut. Está escrita en 7 partes,
Cada una de las partes tiene duraciones diferentes y el intérprete debe recitar el principio de cada poema. Las 3 primeras partes, secciones, están basadas sobre unas secuencias de aleatoriedad matemática. Y con estas frecuencias pues, se diseñan los ritmos, las densidades, todo. El intérprete puede también improvisar en algunos momentos de estas 3 primeras secuencias, que son, para que lo entendamos, como un clúster, o sea, un racimo de notas que se expande, se dilata, se contrae y resuena. Y bueno, es una obra interesantísima. No os cuento más, escuchadla y ya vendréis.
Ya veréis que cada una de estas obras es completamente diferente, porque se mezclan todos los estilos, tienen cabida en este siglo XXI. Ahora traigo una obra que se llama Rumores del Puerto, que es de la compositora Consuelo Díez. Bueno, Consuelo es licenciada en Historia del Arte, tiene un doctorado en Estados Unidos de música y de arte, electroacústica. Y ella ha sido directora del CDMC, Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, y por lo tanto directora del Festival de Música Contemporánea de Alicante. Y esta obra es un encargo del Centro Nacional de Conmemoraciones. Y esto fue cuando se cumplían 100 años creo que era del centenario de Albéniz. Está basada en varios temas de Albéniz que yo creo que todos los pianistas hemos tocado, que son Rumores de la Caleta, por eso se llama Rumores del Puerto, Rumores de la Caleta y El Puerto. El Puerto es una de las obras que conforman la Suite Iberia, que es, la Suite Iberia es quizá, junto a las Goyescas de Granados, la obra pianística más importante del siglo XX. 1909. Sí. Bueno, pues ya está. Ya. Sí. La primera semana de música contemporánea de aquí en Alicante. Sí. Eso fue no me acuerdo el año ya. Pues se lo diré porque se va a alegrar un montón. Le diré que has estado aquí y que has asistido. Todo un honor que estés con nosotros, Margarita, no te lo he dicho.
Pues ahora tengo una obra de Mercedes Zavala, Implacable Ice. Bueno, Mercedes es madrileña, estamos en el grupo de las madrileñas. Consuelo, aunque es de leonesa, pero vive en Madrid toda su vida. Mercedes es madrileña, Mercedes estudió en Londres con Malcolm Singer y ha compuesto también mucha música teatralizada. Está muy influenciada por los ritmos africanos. También ha sido gerente, ha sido presidenta de Asociación Mujeres en la Música en España durante bastante tiempo. Como he dicho antes, son mujeres que además de componer hacen muchas más cosas. En gestión, son licenciadas. Mercedes estudió filosofía también, está muy influenciada por la literatura, sobre todo oriental. Ha escrito muchos haikus, muchas miniaturas, porque ella huye de lo grandilocuente, ¿no? Y es una música la que compone esta concretamente, es como muy sutil. Forma parte de un proyecto internacional, Antártida, contra el deshielo, Implacable Ice. Y ella lo que quiere simbolizar es que en las placas de hielo late la vida. O sea, siempre hay un ritmo que está latiendo, por una parte, y por otra parte crea muchos juegos espaciales. De hecho, el hielo es un elemento que creo que ha inspirado a muchísimos artistas. Tiene un componente mágico. Y pues esta es la obra de Mercedes, Implacable Ice.
Gracias. Bueno, ahora una obra de Beatriz Arzamendi. Beatriz Arzamendi, que es vasca, de Mondragón, es la responsable de la sección de música de los teatros del Canal, hoy en día. Ha sido vicepresidenta de la Asociación Mujeres en la Música, asesora de la Comunidad de Madrid y tiene una gran formación como violinista, directora de orquesta y compositora. Ha estrenado obras en los foros más importantes. Esta obra que traigo es Dulcinea. Es una de las 3 piezas que componen Los Amores del Quijote. Es un encargo de la Autónoma de Madrid y entonces en esta obra Beatriz proyecta las 3 visiones del amor a través de la figura de la mujer. Dulcinea, como sabemos, es el objeto del amor de Don Quijote. Ella acompaña esta obra de una frase del Quijote que ilustra muy bien el sentido de la música. Ella pelea en mí y vence en mí, y yo vivo y respiro en ella, y tengo vida y ser. Es un episodio relajado de un ondulado discurso musical y que, creo que es la expresión sublime e ideal del amor de la amada, tal y como la sueña y la describe el Quijote. Gracias, Rafa.
Muchas gracias. Bueno, y hemos llegado al final. Esta es la última ya. Laura Vega, compositora canaria. Muy inspirada en los poetas canarios de su tierra. Ella es además oboísta. Es una música muy eufónica, o sea, hay mucha resonancia. Es como si escucháramos un paisaje. Suena preciosa. Son 3 preludios, pero 3 miniaturas que se engarzan uno con el otro. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que lo hayáis pasado bien.
Muchas gracias. Gracias. Voy a leer las últimas palabras con lo que termina esta obra. Apenas una débil insistencia, un corazón en sombras, el hombre contra el olvido.